Tenía un mentor que decía que todo aquel que subestime lo que significa salir de este condicionamiento estaba destinado a fracasar. Me quedó esa frase así como, wow, dije, la tengo que incluir en esto. Hablamos un montón en los videos anteriores justamente explicando y para que tengan en cuenta y dimensionen que vamos a tener que hacer y vamos a hacer un plan integral para atacar esto por todos los medios. ¿Por qué? Porque justamente tenemos 20.000 años de evolución a nuestra contra, nuestra biología a nuestra contra, ¿no es cierto? La información que almacenamos en nuestro ADN, la información inconsciente que les decía y también la programación de nuestra infancia. Entonces, no va a ser tan fácil soltar esa mochila de la noche a la mañana a menos que tengamos una estrategia y unas herramientas adecuadas. La idea principal entonces sobre la cual nos vamos a anclar es que el ser humano es fuerte. Tengamos en cuenta que si bien hay bastantes controversias respecto de esto, se dice que el cerebro utiliza un 10% de su capacidad, por lo menos en un dado momento, ¿no? No es que no es que solamente el 10% se utilice, sino que no está siendo utilizado permanentemente en su 100%. Esto puede ir como las regiones del cerebro cambiando. Sin embargo, justamente hay una potencialidad mucho mayor que podría ser explotada y que justamente por algo las personas en situaciones de un desafío extremo, un riesgo extremo o súper estresante, hay dos actitudes. Hay personas las cuales se paralizan y se bloquean completamente, ¿no? Este famoso fight or flight, ¿no? Correr y huir o luchar. Entonces va a haber personas que salgan corriendo, huyan o se paralicen y hay otro tipo de personas que sacan esa fuerza, ese porcentaje restante, esa potencialidad del cerebro justamente para afrontar esa situación, ¿no? Parece que sacan como una fuerza que desconocían que tenían. Entonces vamos a encontrar la manera justamente, no digo que vamos a usar ahora la totalidad del cerebro, pero entender en realidad que tenemos esa potencialidad y que justamente somos fuertes y que por lo tanto podemos elegir nosotras si vamos a prestar atención a estas creencias limitantes, a lo que nos dicen estos pensamientos rumiantes, emociones que tengo. Vamos a distinguir después cómo entender qué emociones son protectoras y qué emociones también no nos están sirviendo, qué emociones son señales y qué emociones nos están claramente como auto boicoteando y en realidad las estamos generando por la mente, ¿no? Porque justamente otra cosa que les quiero decir es que este programa es integral, porque justamente yo tengo mi cuerpo, mi mente y mi ambiente en este momento presente jugando en mi contra, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo cuando empecé a grabar este curso, me di cuenta que me empecé a sentir mal, me estaba saliendo como un herpes en la nariz, tenía un montón de pensamientos como tóxicos de que no lo estás haciendo suficientemente bien. ¿Por qué? Porque estaba saliendo de mi zona de confort. Entonces, como le explicaba en los primeros videos, mi cerebro va a intentar hacer todo lo posible para que yo me quede en el mismo lugar. Y lo he podido comprobar en el tiempo y hacer este curso fue como, wow, o sea, es tal cual así, ¿no? Entonces, justamente como estos distintos factores trabajan de manera conjunta, lo que nosotros vamos a hacer es hacer todo lo contrario. Utilizarlos, pero de forma opuesta a nuestro favor. Y acá es donde aparece yo mi mezcla de conocimientos de neurociencia, de profe de yoga, de experta en la parte de la psique femenina y tal. En el yoga se habla de que la mente, el cuerpo y como las emociones, las energías, está todo vinculado, ¿no? Entonces justamente si yo ataco, digamos, una sola de los distintos aspectos, van a repercutir en los otros. Se va a producir como una onda expansiva, ¿no? Entonces, yo, cómo me siento hoy, físicamente, por ejemplo, es resultado de cómo siento y cómo pienso. Cómo actúo, cómo me muevo físicamente es resultado de esas otras cosas. Entonces,
volviendo al tema de atacar los distintos aspectos. Vamos a atacar, por un lado, la mentalidad, que va a constituir aproximadamente el 30% de lo que va a implicar este cambio. Y vamos a hacer visualizaciones, emocionalizar, lo que les decía antes, que es lo que hace la New Age. Pero esto también, no digo que no sea potente, lo vamos a llevar a lo que es el cuerpo, que constituye un 70% de nuestra capacidad de transformación. ¿Por qué? Porque justamente como está relacionado, si yo cambio la forma en la que me muevo físicamente, que es mi materia, lo más terrenal, es donde yo puedo anclar un cambio, ¿no? Porque mi pensamiento es como más sutil. El pensamiento va a desencadenar una emoción a nivel biológico por hormonas, por conexiones neuronales. Entonces voy desde lo más sutil, que es el pensamiento, a como el medio acuoso, que sería y hormonal, a la parte de materia, que es como lo más denso, ¿no? Entonces, para que ese cambio se ancle, yo tengo que pasar de lo más sutil a lo más denso también, ¿no? Si yo me quedo solamente en las otras en los otros dos aspectos, lógicamente que esto no genera la transformación que yo quiero. Entonces, la forma más fuerte de impactar es trabajando el cuerpo. Si yo cambio cómo me muevo, cambio mi actitud, mi accionar, esto automáticamente va a repercutir en mis emociones y en mis pensamientos. Tengamos en cuenta también que el cuerpo, nosotros tenemos aproximadamente 50 billones de células en mi organismo, ¿no? Y esas células, cada una de esas células funciona como un organismo individual, ¿no? Que tiene su propia inteligencia, su cerebro, sus órganos, que se comunica con el resto. Y esa célula tiene información almacenada. ¿Cuál es esa información? La información condicionada. Por eso la parte de generar una transformación en el cuerpo es súper clave, porque ahí es donde yo puedo modificar la información almacenada en mi ADN, que por lo tanto es lo que genera la modificación en mi subconsciente, que como ya lo hemos explicado hasta el hartazgo, constituye el 98% de la fuerza psíquica. Entonces, la importancia de atacar también el cuerpo y el ambiente. Así que vamos ahora uno por uno a desglosar esto.